Bienvenidos una vez más a tu canal Me Ayudas. Recuerda, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle like. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña introducción al sistema óseo y sus patologías. ¿Pero qué es el sistema óseo? El sistema óseo es una compleja y completa estructura compuesta por 206 huesos del esqueleto humano, así como lo son los cartílagos, ligamentos y tendones que les permiten conectarse adecuadamente a la musculatura y a los huesos. El sistema óseo junto al muscular y el articular constituyen el aparato locomotor. ¿Qué significa esto? Le permite el movimiento preciso y coordinado. El sistema óseo está compuesto por huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, pero nos vamos a centrar específicamente en el hueso. ¿Por qué en el hueso? Porque los huesos son tejido conjuntivo, más cartílago que me da igual al sistema esquelético. Los huesos son estructuras rígidas, mineralizadas a partir de calcio y otros minerales, y son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano y de los vertebrados. En su interior hallamos la médula, que cumple funciones hematopoyéticas, donde se crean los glóbulos rojos y sanguíneos. ¿Pero qué es esto? El hueso está compuesto por una epífisis, dos epífisis en la parte más externa del hueso, y en la mitad encontramos la diáfisis, que sería la parte más larga. En la diáfisis encontramos la matriz ósea, que está compuesta por colágeno tipo 1 el 90% y por idioxapatita, esto es la ayuda. La unión va mediada por glucoproteínas y por proteoglucanos para una mayor capacidad de fijación de la hidroxiapatita al colágeno. Esta matriz ósea se denomina el hueso trabecular o esponjoso, pero también tenemos un tejido externo. Ese se llama hueso externo o hueso calcificado. Es el hueso compacto o cortical. Pero ¿cuáles son las funciones de los huesos? Son de protección y sostén, para intensa actividad metabólica, para secreción celular, transmisión nerviosa, contracción de los músculos y las células musculares, proliferación celular, permeabilidad de la membrana, coagulación sanguínea y mineralización del hueso. Y el hueso además actúa como reservorio de calcio y lo almacena en el caso de que esté en exceso. Esto le permite que el esqueleto se encuentre en el 99% del calcio, y el resto 1% se encuentra en los dientes, en el líquido extracelular y en las partes de tejido blando. Bueno, ahora vamos a decir un dato relevante. Las principales células implicadas en el proceso de remodelación ósea son los osteoclastos y los osteoblastos. Pero los osteoclastos son las células que me ayudan a reabsorber el calcio del hueso y llevarlo el calcio intracelularmente para una función metabólica. Y los osteoblastos son células formadoras del hueso. De esta manera también encontramos que hay algunas proteínas o algunas enzimas que nos ayudan a que este proceso se lleve a cabo. Por ejemplo, al RAN ligando, a las OPG, que es la osteoprotegerina, a la fosfatasa alcalina, al pirofosfato. Todas ellas me contribuyen a que se mantenga y obviamente la paratormona, para que todo ese proceso sea controlado. El metabolismo óseo está estrechamente ligado e interrelacionado con el metabolismo del calcio y del fosfato, y obviamente me veo implicado el riñón, el hígado y el intestino para la absorción de este calcio. El equilibrio del calcio está regulado hormonalmente por la paratormona, los metabolitos de la vitamina D y la calcitonina. Y recordemos que los metabolitos de la vitamina D son muy importantes y sufren dos hidroxilaciones, una en el hígado y otra en el riñón, para que esté activa. La determinación del calcio en suero es una prueba importante porque me permite determinar si en el paciente se encuentra con una hipercalcemia o una hipocalcemia. Y tenemos que la hipocalcemia es frecuente en la práctica clínica. Y recordemos que la hipercalcemia también se puede dar por tumores malignos o por hiperparatidioma primario. Son las fuentes más frecuentes de hipercalcemia. El síndrome del hueso hambriento es una complicación que puede ocurrir después de la cirugía paratiroidea, cuando la corrección del hiperparatiroidismo primario se asocia con una rápida remineralización ósea, causando hipocalcemia grave y prolongada. Esta está asociada a la hipofosfatemia e hipomagnesemia. Bien,
Este síndrome se puede observar tras la cirugía de pacientes con hiperparatiroidismo primario, así como en el HPT terciario de la insuficiencia renal crónica, y en menor medida tras tratamiento de procesos que cursan con exceso de hormonas tiroideas circulantes. En el HPT existe un exceso de hormona paratiroidea. Esta va a estimular esa actividad osteoclástica, que esto va a causar esa desmineralización de la matriz ósea. Al ocurrir esto, lo que va a hacer es liberarse ese calcio al torrente sanguíneo. Tras la paratiroidectomía, estos niveles séricos del PTH van a caer dramáticamente. Por ello, la reabsorción ósea inducida por esa PTH va a cesar, mientras que la actividad osteoblástica va a continuar, y esto lo que va a causar es un resultado de incremento en esa captación ósea de calcio, fosfato y magnesio. De esta manera apareciendo el síndrome del hueso hambriento. Las hormonas tiroideas actúan sobre el hueso acelerando los ciclos de remodelado, con predominio de la reabsorción ósea. El descenso de hormonas tiroideas tras estas cirugías condiciona un balance en esa situación ósea. Esto lo que va a hacer es permitir esa aparición del síndrome del hueso hambriento. Hay unos factores predictores de este síndrome que, como ya había mencionado antes, tienen magnitudes hiperparatiroideas y graves de compromiso óseo. Esto lo que nos van a hacer es elevarnos esa fosfatasa alcalina, esos dolores óseos y alteraciones radiológicas. ¿Qué va a pasar aquí? El deceso de esa calcemia es rápido. ¿Esto qué va a hacer? Se va a asociar a manifestaciones clínicas como la tetania y convulsiones. Entonces, esa hipofosfatemia de magnitud e hipomagnesemia van a ser infrecuentes en esos pacientes que van a presentar HPT secundario. Por esto, se sugiere comenzar esa infusión de gluconato de calcio, preferentemente por vía central, con una bomba de infusión continua al finalizar estas cirugías. ¿Qué es recomendable aquí también? Un tratamiento con calcio y calcitrol vía oral. Este se va a iniciar cuando se autorice de alguna u otra manera la ingesta. Hay algo muy importante aquí, y también es utilizar durante la diálisis un baño que sea rico en calcio. Asimismo, es necesario realizar controles de laboratorio frecuentes en el posoperatorio inmediato para adecuar un tratamiento, ya que puede existir una gran variación individual en el requerimiento de calcio y vitamina C. Aquí, la reducción de la medicación administrada debe darse de alguna u otra manera gradual, pero en casos de compromiso óseo grave, pues esa necesidad de suplemento de calcio y vitamina D por el síndrome del hueso hambriento puede prolongarse durante meses e inclusive años. Por eso, es necesario un seguimiento intensivo e interdisciplinario en el posoperatorio inmediato y tardío para de esta manera evitar complicaciones. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la enfermedad de Paget. ¿Qué es la enfermedad de Paget? La enfermedad de Paget es un trastorno que implica la destrucción y regeneración ósea anormal. Esto causa una deformidad en los huesos. La enfermedad de Paget se llama una ostitis deformante. Es un trastorno focal alto de remodelado óseo. ¿Qué es remodelado? Remodelado óseo, que tengo una buena conexión entre los osteoblastos y los osteoclastos.
puede afectar a un solo hueso, monostótica, o múltiples huesos, poliostótica, que conlleve a una hipertrofia ósea, una expansión cortical y una estructura ósea anormal, lo cual me produce dolor óseo, deformidad ósea con fragilidad esquelética y otras complicaciones que pueden afectar al sistema nervioso central, al sistema vascular, a las articulaciones como la artrosis y deformidad y fracturas y degeneración neoplásica. Como podemos ver en la imagen, tenemos cómo está el hueso largo del fémur y de la rótula del fémur normal, y mire cómo se ve afectado por la enfermedad de Paget. Hay una deformación que me cambia la estructura lineal que debe seguir. En las personas que padecen esta enfermedad hay una descomposición anormal del tejido óseo, como ha dicho en algunas zonas específicas. Esto va seguido por una formación ósea anormal descontrolada, lo cual la zona nueva de hueso es más grande, pero débil. Ahora siguen los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar este paciente? Dolor óseo, dolor o rigidez articular, comúnmente en la parte del cuello, un dolor muy punzante, arqueamiento de las piernas y otras deformidades visibles, un agrandamiento de la cabeza como podemos observar en la imagen, y deformidades en el cráneo. Unas fracturas recurrentes porque obviamente tenemos un hueso más grande pero débil en minerales. Un dolor de cabeza supremamente fuerte, pérdida de la audición, disminución de la estatura porque obviamente voy a tener un engrosamiento del hueso, pero se me va a ir hacia los lados y entonces voy a perder la estatura normal de la persona. Piel caliente sobre las zonas afectadas también. Bueno, bioquímicamente, ¿qué sucede? Tenemos un osteoclasto multinucleado y numeroso que me da un aumento de la actividad osteoclástica, y tenemos unos niveles altos de fosfatasa alcalina que me da un aumento de la actividad osteoblástica. Recordemos por qué la fosfatasa alcalina es importante para este aumento, porque ella es la que me destruye el pirofosfato y me permite la mineralización adecuada del hueso y obviamente un aumento de la actividad osteoblástica. Entonces, cuando tengo un osteoclasto multinucleado y numeroso, me va a dar una desestructuración de la arquitectura del patrón laminar y de la distribución del colágeno en el hueso, lo que me va a dar que la nueva matriz va a ser de mala calidad o no va a estar en un patrón laminar normal o adecuado. ¿Por qué? Porque como los osteoclastos están tan alterados, estos son pagéticos, son anormales, me van a aumentar la actividad de los osteoblastos. Listo, yo voy al osteoblasto a actuar. Me forman el tejido osteoide, sí, a una velocidad rápida, pero me van a formar un tejido desorganizado y el patrón no va a ser laminar. Esta sería siendo la parte inicial de la enfermedad. Luego se progresa a lesiones y una mayor resorción ósea. Luego sigue un aumento de la formación ósea y obviamente se me van a empezar a endurecer las trabéculas. Las trabéculas hace parte del tejido del hueso esponjoso y obviamente me puede, al final de cuentas, a formar fracturas en el hueso, a una deformación del hueso. Y esto comúnmente se ve en casos de huesos de pelvis, de vértebras, cráneo, fémur y tibia, aunque cualquier hueso puede haberse afectado por esta enfermedad. ¿Cómo sería el tratamiento? Por medio de bifosfonatos, que es lo más común porque son los fármacos de tratamiento de primera línea, ayudan a disminuir la remodelación ósea, comúnmente por vía oral, pero también se pueden administrar por vía intravenosa. Bifosfonatos como el pamidronato. ¿Saben por qué se usa más que todo el bifosfonato? Porque puede reducir la destrucción ósea por su secuencia fijada de carbono. También usamos la calcitocina, que se puede administrar como aerosol nasal. Un ejemplo de eso sería el miacalcin, o por inyección subcutánea como el calcimar o mitraxin. Y recordemos que estos pacientes van a presentar dolor, administrar paracetamol o antiinflamatorios esteroideos como los AINE para evitar el dolor recurrente en el paciente. Porque recuerden que en etapas mayores de avance de este trastorno, el paciente va a sentir mucho dolor. Y en algunos casos sí se necesita cirugía ortopédica para corregir esta enfermedad en casos muy graves en los que, por ejemplo, el fémur se encuentra hiperinflamado. Todo esto se puede corregir mediante cirugía ortopédica. Muy buenos días. Hoy hablaremos acerca de la osteomalacia. La osteomalacia es una patología la cual presenta el reblandecimiento marcado de los huesos, en general debido a una deficiencia grave de la vitamina D. Esta patología puede ser causada por diversos procesos que mencionaremos más adelante.
pero principalmente, como les venía comentando, por la vitamina D. ¿Por qué por la vitamina D? Es importante saber que la vitamina D ayuda a la reabsorción del calcio y este mineral es el que aporta a la mineralización de los huesos para que estos tengan rigidez. Entonces, un déficit de vitamina D nos va a conllevar a que no haya suficiente calcio en el hueso y por eso no se pueda dar una correcta mineralización. Ahora bien, las causas de esta patología. La principal causa de esta enfermedad se da por las alteraciones en el proceso de mineralización ósea, que en general lo que busca es el fortalecimiento de los huesos y para esto requiere una concentración adecuada de ciertos minerales como calcio, fósforo y además debe contar con una correcta concentración de vitamina D. Teniendo en cuenta que para este proceso se debe contar con un correcto funcionamiento celular. Así que las dos principales causas de la osteomalacia son las alteraciones del metabolismo de la vitamina D y del fosfato. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si una persona no consume suficiente estos minerales y esta vitamina en su dieta, puede estar expuesto a padecer esta enfermedad. Ahora bien, si el organismo no los absorbe de manera adecuada, también puede conllevar a que se presente esta enfermedad. En el aspecto sintomático tenemos que en los primeros estadios de esta patología es probable que no se presenten síntomas, sino que a medida que esta evoluciona es probable que empiecen a aparecer dolores en los huesos y debilidad muscular. Estos dolores leves y continuos se presentarán en mayor frecuencia en la parte inferior de la espalda, pelvis, caderas y costillas, ya que allí es donde se presenta mayor presión en los huesos. Entonces podemos inferir que a mayor presión en los huesos el dolor va a aumentar y se debe tener en cuenta que es poco probable que el dolor desaparezca si guardamos absoluto reposo. La disminución muscular y debilidad de las piernas pueden hacer que la persona sufra una afectación a nivel de las piernas, llamada marcha de pato, la cual presenta dificultad a la hora de caminar y lentitud a la hora de realizar esta actividad. En grandes presiones el hueso puede fracturarse. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las causas de por qué no se da la correcta absorción en nuestro organismo de la vitamina D y de los minerales como son calcio y fosfato. Esto se puede presentar por determinada cirugía. Por ejemplo, por lo general la absorción de estos minerales se da a nivel intestinal. Entonces, una cirugía que comprometa a gran parte del intestino puede afectar ese funcionamiento de absorción de estos minerales. Además, se puede presentar un trastorno autoinmunitario llamado celiaquia. ¿A qué hace referencia este trastorno? Al revestimiento intestinal dañado, por lo cual no se daría bien la absorción de nutrientes, porque el intestino se vería afectado por ciertos factores autoinmunitarios. También se puede dar la mala absorción por trastornos renales o hepáticos, ya que estos órganos participan en la activación de la vitamina D. Entonces, un fallo en alguno de estos dos órganos puede causar que no se dé la correcta activación de la vitamina D y por ende no se produzca la absorción de estos minerales. Y por último, existen algunos medicamentos que tratan convulsiones, pero al momento de tratar estas convulsiones tienen efectos secundarios y uno de esos es que provoca el déficit de vitamina D. Por ejemplo, entre esos fármacos encontramos a la fenitoína y a la fenobarbital. Estos fármacos lo que causan es un problema al momento de la absorción de vitamina D.
Bueno, en la parte del tratamiento, este tratamiento puede consistir en suplementos orales de vitamina D, calcio y fósforo a través de la dieta o vía oral. Es importante saber que las personas que no puedan absorber bien los nutrientes a través de los intestinos pueden necesitar dosis más grandes de vitamina D y calcio. La administración de vitamina D por vía oral oscila entre 800 a 400 microgramos por día. Esto asociado a una ingesta correcta de calcio que oscila entre 1000 a 2000 miligramos por día. Suele ser una dosis correcta o normal para tratar la osteomalacia. Debemos tener en cuenta también que si a nivel hepático hay insuficiencia renal, se utiliza un fármaco llamado calcitriol, 0.25 microgramos por día. Este medicamento ayuda a controlar parcialmente los niveles de calcio sérico y urinario. Además, trata la hipofosfatemia y regula la fosfatasa alcalina. Igualmente, las personas con ciertas afectaciones pueden requerir exámenes regulares de sangre para el control de los niveles sanguíneos de fósforo y calcio.